Bueno, Sí, 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 ya empezó a grabar. sí. Eh, bueno, buenas noches. Nuestro proyecto se llama AgroCacao Digital. Las integrantes del proyecto son Yuri Alejandra Triana, Luz Alejandra Culma y quien habla Ana María Gutiérrez. Esta exposición la vamos a hacer la compañera Yuri Alejandra y mi persona, pero dejando la anotación de que la compañera Luz Ángela está conectada, estuvo apoyando todo el trabajo, hizo el respectivo aporte que debía hacer, pero por cuestiones laborales pues no puede hablar en este momento. Entonces, pues yo creo que ya iniciamos y si quieres, dale, compañera. Necesidades de negocio. La problemática identificada se centra en las dificultades que presentan los pequeños productores de cacao en la gestión de sus procesos productivos. Actualmente, gran parte de estas actividades se realizan de manera manual, lo que genera desorganización, pérdida de información y limitación en la toma de decisiones. Como justificación de este proyecto es la necesidad de modernizar y optimizar los procesos agrícolas mediante el uso de herramientas tecnológicas. AgroCacao Digital busca aportar una solución que permita mejorar la eficiencia, organización y control de una información en el sector cacautero. Objetivos del proyecto y criterios del éxito. El objetivo principal es diseñar una plataforma digital que permita organizar la gestión de los productores de cacao. Dentro de los objetivos específicos se encuentra a mejorar la organización de la información, apoyar la toma de decisiones y fortalecer la productividad mediante el uso de tecnologías. Los criterios del éxito: correcto funcionamiento de la plataforma, facilidad de acceso y uso para los usuarios, un mejor control y acción agrícola, disminuciones de procesos manuales en la gestión productiva, aceptación de herramientas por parte de los productores. Alcance del proyecto. El alcance del proyecto se enfoca en el diseño y estructuración de una solución tecnológica dirigida a productores de cacao de la zona sur del país. Este proyecto contempla la formulación y simulación de la propuesta sin incluir la implementación física en el campo. La matriz RACI. Esta matriz RACI define los roles del equipo de trabajo. Se cuentan con una directora del proyecto, que es la compañera Luz Ángela, la encargada de la coordinación general y las dos consultoras, la compañera Ana María y mi persona, responsables del análisis, desarrollo y apoyo en la ejecución de las actividades. Diagrama de Gantt. El cronograma del proyecto está organizado por fases, iniciando desde la ideación hasta la evaluación final. Cada fase cuenta con un periodo definido que permite estructurar y dar seguimiento al desarrollo de proyectos de manera ordenada. Gestión de recursos. Para la ejecución del proyecto se consideran recursos humanos, tecnologías y financieras. Estos recursos permiten el desarrollo, control y evaluación de la propuesta tecnológica de manera adecuada. Como podemos evidenciar, tenemos algunos de recursos humanos como integrantes encargados de la planeación y desarrollo, directora del proyecto responsable del seguimiento y coordinación; de recursos tecnológicos, un equipo de cómputo y dispositivos móviles, herramientas digitales para diseño y desarrollo de software; en recursos financieros,
un presupuesto destinado al desarrollo de la propuesta tecnológica, inversión en herramientas y recursos operativos. Costos del proyecto. Costos tecnológicos, como podemos iniciar costos administrativos, costos operativos. Los costos de este proyecto se distribuyen en esas categorías. Estas incluyen herramientas de desarrollo, actividades de gestión y procesos de validación en el sistema. Beneficios esperados. Entre los principales beneficios se encuentra la mejora en la organización de la información agrícola, la optimización de los procesos productivos, el fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas en el sector rural, contribución a la transformación digital en el sector cacaotero, una posibilidad de crecimiento y expansión hacia otros sectores agrícolas. El ROI a un año. Finalmente, el análisis financiero proyecta un retorno de inversión positivo durante el primer año. Este se debe al crecimiento progresivo del uso de la plataforma y a la optimización de los procesos, lo que nos permite evidenciar la viabilidad económica del proyecto. Este análisis financiero refleja positivos asociados al impacto tecnológico y productivo del proyecto. Bueno, respecto a la proyección financiera en unos 5 años, pues se espera un crecimiento progresivo, que es un aumento sostenido de los ingresos y los beneficios netos, a partir más que todo del segundo año, impulsado ya por esa consolidación que va a tener el sistema, esperando muchos más usuarios, más que todo teniendo como esa voz a voz de las buenas experiencias que se han tenido respecto al resto de los usuarios iniciales. El ROI positivo, pues se espera una tendencia favorable respecto al ROI anual, como estuvo explicando mi compañero ahorita, y se espera la sostenibilidad económica, que es la rentabilidad demostrada que se ha generado a mediano plazo, teniendo en cuenta, pues, lo explicaba anteriormente. Respecto a la identificación de riesgos, se evidencian 6 riesgos, 2 en prioridad alta, 3 en media y 1 que es baja. Respecto al riesgo 1 se tiene esa baja adopción tecnológica que, que pueden presentar, pues más que todo el sector de cacaoteros, pues estamos hablando de personas que son campesinos, que de pronto no tengan mucho conocimiento respecto a la tecnología, teniendo en cuenta que se está hablando de un sector rural. Para campesinos, pues se encuentra esa falla de conectividad que se puede presentar a veces en las zonas que se encuentran pues muy alejadas de los cascos urbanos. Respecto a las prioridades medias, vulnerabilidades en seguridad, pues se puede evidenciar vulneración, pero entonces en el plan de mitigación ya se está mirando eso, ya lo explicaré. La limitación de recursos financieros, pues se necesita para el desarrollo del proyecto, pues se necesitan inversionistas y para poderlo poner en marcha y ya de ahí para adelante tener el sostenimiento, pues que ya se expuso. La resistencia al cambio, por el lado social, teniendo en cuenta prácticamente bajo el mismo riesgo número uno, se habla de un sector de personas que son del campo, que de pronto no tengan como muchas, o sea, que han trabajado toda la vida de manera manual, que tienen sus registros así. Es muy complicado que de pronto quieran migrar a lo digital, más que todo por esa adaptación tecnológica que no pueden tener. Respecto a las fallas en gestión, pues en este momento es una prioridad que está en baja, se ha logrado desarrollar respecto al cronograma asignado pues durante el semestre. Los planes de mitigación, como decía el primero, que es la baja adopción tecnológica, se está intentando pues desarrollar en la etapa de prevención una interfaz que sea muy simplificada, muy fácil de usar, y jornadas de capacitación presenciales para las personas que se afilien
a la aplicación, pues teniendo en cuenta que son personas que necesitan, que en el caso de que quieran pues migrar a lo digital, pues van a necesitar la capacitación. La falla de conectividad se está tratando de hacer como un módulo que funcione offline, que no necesite exclusivamente para meter información o consultar información, estar totalmente conectado, pero que en el momento que se conecte actualice totalmente el sistema. Para el riesgo 3, que es esa vulneración en seguridad, pues están aplicando protocolos de cifrado de datos y se están realizando pruebas pues para ver cómo se va mejorando de a poco la seguridad. Respecto a la limitación de recursos financieros, pues está como en una época de propuestas, pues se está mirando como la opción de que se pueda encontrar una financiación por medio de una entidad gubernamental o estatal. Entonces, pues eso se están mirando esas opciones, pero pues para esto toca hacer su debida propuesta. Respecto a la resistencia al cambio, eh, se busca un plan de mitigación que es hacer pruebas pilotos como con líderes de opinión dentro de los sectores cacaoteros para que ellos también tengan y pasen ese voz a voz de cómo fue la experiencia. Respecto a las viabilidades, tenemos viabilidad comercial y del mercado, pues es un segmento objetivo. Se busca campesinos cacaoteros más o menos de 25 a 55 años con esa disposición a tecnificarse, a migrar a la digitalización. Se evidencia una demanda insatisfecha, pues estos pequeños productores, que son más o menos el 80% de los productores, pues carecen de eso, de esa accesibilidad a esos canales digitales. Tenemos pues la estrategia competitiva, se hace una hiperespecialización en el cacao local, se está buscando exclusivamente el sector cacaotero de la zona sur del país. Y pues la potencialidad, el potencial en el mercado, pues evidencia un costo que se va a manejar una suscripción mensual de 12.000 pesos. Se espera más o menos en los primeros 5 años unos 400 usuarios con un ROI proyectado de 820%. Respecto a la viabilidad ambiental, tenemos que esto es un proyecto que se alinea con dos ODS, que es ODS 2 Cambre Cero y ODS 12, que es la producción y el consumo responsable, que promueve esa agricultura eficiente, reduciendo como ese uso del sistema manual, tratando de migrar a la digitalidad. Los impactos claves, pues tenemos los positivos, que es tratar de optimizar los insumos agrícolas y la reducción del desperdicio, digitalizar o eliminar el uso total de los registros manuales. Pues respecto a los impactos negativos, estamos mirando como esa generación de residuos electrónicos y el consumo energético de servidores en la nube. Pues se trata de una aplicación que va a estar que tiene como esas dos opciones para trabajar, pero pues siempre va a tener sus datos en la nube para tener accesibilidad desde cualquier parte. Las medidas de mitigación, pues implementación de políticas de reciclaje de dispositivos móviles y proveedores de servicios en la nube que tengan como certificación en carbono neutral. Respecto a viabilidad social, se habla de una inclusión digital y accesibilidad teniendo en cuenta interfaces amigables, fáciles para usar y el módulo offline. El fortalecimiento comunitario, pues se trata de potencializar esas capacidades tecnológicas para las comunidades cacaoteras. El modelo de suscripción se habla de 12.000 pesos mensuales y se trata de buscar un impacto duradero que contribuye como a esa profesionalización del campesinado y la mejora continua de sus procesos y su calidad de vida. Respecto a la viabilidad legal, pues normas claves, en este caso vamos a trabajar con datos, entonces se necesita pues tener total adherencia a la ley de la Vías Data. Se tiene que es una aplicación innovadora que se va a desarrollar, entonces pues tenemos que hacer el respectivo proceso de inscribirla como propiedad intelectual y estar apegados a la aplicación de la resolución de accesibilidad digital. Tenemos que para las leyes sectoriales, que son exclusivamente el cacaotero,
Tenemos ese fomento al cacao, que es una ley que sorprendentemente nace en 1965, no es una ley nueva, pero pues sí se ve muy abandonado este sector. Respecto a la sostenibilidad del cacao, esta ley sí ya la encontramos un poquito más nueva, es la 2163 del 2021, que es como promover esa transparencia en el mercado. Y respecto a la creación como tal de la empresa que va a manejar la aplicación, pues necesitamos estar afiliados y estar totalmente en concordancia con la normatividad de registro mercantil y pues la figura jurídica que se va a tratar. Respecto al impacto en la innovación, tenemos que es una innovación que se busca, una innovación tecnológica, social, que va a buscar como ese proceso de migrar a la digitalización. Es una mejora en la gestión agrícola, se trata de reducir esos registros manuales, de optimizar los tiempos de operativos, de minimizar errores, de tener más controles respecto a los materiales que se necesita para la producción. Se tiene una potencial de escalabilidad, perdón, que la idea es que se lograr una adaptabilidad de la aplicación para diferentes cultivos. En la evaluación de integral, en la evaluación de viabilidad se tiene que, pues, se tiene la sostenibilidad financiera, la mitigación de riesgos, como ya se ha hablado, la interfaz amigable, el módulo offline, teniendo en cuenta pues ese gran problema que es la conectividad, perdón, y los protocolos de cifrado y pruebas de seguridad pues para evitar fuga de datos. El impacto pues se tiene que hay un impacto social, ambiental, tiene rentabilidad el proyecto y como decisión final se tiene que es un proyecto totalmente viable, con una justificación multidimensional, teniendo como factores claves de viabilidad la rentabilidad, la adaptabilidad y la alineación acorde a la NTC 1252, que es la calidad del cacao y el cumplimiento de la viabilidad legal. Se buscan las acciones futuras, la escalabilidad y las alianzas para buscar ese impacto social y ambiental. Eh, pues respecto a lo del semillero, se le escribió al semillero por medio de Teams, pero el docente encargado, que es el docente Jaime Rubiano, pues se esperó hasta el día de hoy, que es el último día hábil del trabajo, pero se evidencia que se vio el mensaje, pero pues el docente nunca contestó. Y pues eso sería todo.